Que Dios les bendiga. Quería en este día compartir la palabra de Dios aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La palabra de Dios nos enseña que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Y por eso tenemos nosotros una fe fundamentada en Jesús. Por eso dice que pongamos los ojos de Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y que nuestra fe se consolide en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. El fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Es la piedra angular, dice la Biblia, ¿no? La piedra que desecharon los edificadores. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiere decir que la roca, la solidez de la base de nuestra fe es Jesucristo. Dice que no hay otro nombre dado a los hombres por cual podamos ser salvos. El nombre de Jesús, la fe puesta en Jesús, nos lleva a poder realmente vivir en la eternidad. Al arrepentirnos, recibir a Cristo, seguir las enseñanzas de Cristo, buscar agradarle en toda nuestra manera de vivir, nos llevará realmente a una eternidad con Él. Por eso el fundamento de nuestra fe está en Jesucristo. Y nuestro estilo de vida también la fundamentamos en las Escrituras, la fundamentamos en lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19, nos enseña la palabra, dice: pero el fundamento de Dios está firme. Es decir, que lo que Dios estableció no cambia. Las cosas pueden cambiar, vemos cómo cambia todo, lo que era algo sólido, la familia, el trabajo, las amistades y tantas otras cosas que eran sólidas en un tiempo, hoy en la modernidad, en estos tiempos, todo va mutando o cambiando. Pero aquellos que creemos en Dios, que creemos en Jesucristo, que creemos en la palabra de Dios, tenemos fundamentos firmes y por eso vivimos acorde a esos fundamentos. Y esto es lo que dice la palabra aquí. En 2 Timoteo 1:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Tenemos una base que tiene que ver con un fundamento bíblico, que es la santidad. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor, y que la santidad es un requisito que Dios exige a sus hijos, a sus hijas, para que podamos agradarle en todo, ¿no? Saber que lo que ofende a Dios, lo que contrista al Espíritu Santo, es lo que nosotros vamos desechando a medida que vamos siendo transformados por el poder del Espíritu de Dios y por la palabra de Dios. Nuestra mente va siendo transformada y vamos desechando cosas que no son agradables al Señor, que en otro tiempo la tomábamos como algo común, pero hoy tenemos esta palabra, ¿no? Que el Señor nos da fundamento de nuestro estilo de vida, y saber que cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando practicamos la palabra de Dios y cuando nos amoldamos en nuestra mente a lo que Dios desea, a lo que Dios piensa, vamos a tener un buen fundamento, ¿no? Como cuando Jesús dio el ejemplo de esas dos casas que fueron edificadas, una sobre la roca y otra sobre la arena. Cuando Cristo es nuestro fundamento, cuando las enseñanzas de Jesucristo están en nuestra vida, en nuestra familia, podemos soportar los vientos, las tempestades y los huracanes que a veces sacuden nuestras vidas, porque estamos afirmados en la fe que el Señor Jesús vivió puro y sin mancha. Entonces nosotros tenemos que realmente analizar nuestra vida y saber que Jesús dijo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Quiere decir que recibimos la santificación en el momento que recibimos a Cristo, somos perdonados, somos limpiados, pero luego hay un proceso de santificación. Por eso tenemos como fundamento la santidad, tenemos como fundamento la palabra de Dios para nuestra conducta de vida.
y seguro extraemos nuestras enseñanzas y sacamos el provecho de la palabra de Dios para conducirnos agradándole. Por eso dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14, y nos dice así la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor ahí, usando la vida de Pablo, a su discípulo Timoteo le dice: persiste en lo que has aprendido, ¿no? Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Por eso el aprendizaje de las Escrituras nos lleva realmente a poder estar en la voluntad de Dios, ¿no? Y dice que aún desde la niñez le han enseñado aquí a Timoteo las Escrituras, y que nos hacen salvos, nos hacen sabios para salvación, ¿no? Y que toda la Escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios, y que es útil para nuestras vidas, es útil para enseñar a otros, para corregir, para instruir. El fin es de que el hombre de Dios sea perfecto, la mujer de Dios sea perfeccionada y preparado para toda buena obra. Por eso tenemos como fundamento nuestra fe en Jesucristo, tenemos como fundamento la santidad como nuestro estilo de vida, y tenemos como fundamento las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, ¿no? Por eso también dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 19 al 21 que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Quiere decir que profetizamos lo que ya está profetizado. No profetizamos algo que nos viene a la mente, algo que se nos ocurre, algo que soñamos, sino tenemos que proclamar la palabra de Dios, que ella va a producir el beneficio a aquellos que tienen un buen oído para oírla y para poder determinar, buscar la voluntad de Dios y cumplirla. Y tenemos el fundamento de la vida eterna, de saber que al creer en Jesús, al recibirle como Señor, como Salvador, tenemos una eternidad asegurada, hay vida después de la muerte. Eso es lo que dice San Juan capítulo 3 versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Aquí está hablando de Jesús. Jesús mismo está hablando, y que era necesario que él fuera levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el camino, él es la verdad y él es la vida. Nadie puede llegar a Dios sino a través de Jesucristo. Este es otro fundamento del cristiano que debe ser firme y consolidado, ¿no? Dice también que para que nadie se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo nos asegura la vida eterna, y ese es un fundamento que no se puede mover, ¿no? El 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. La vida eterna es a través de Jesús. Porque no envió, el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por Cristo el mundo, la gente es salva. Y el 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tremendo. Creemos, somos salvos. No creemos, somos condenados. No hay algo intermedio, ¿no? Y saber que tenemos un fundamento que nos dice la Escritura, ¿no? No lo voy a leer, pero le invito a que lo anote. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2, si puede leer todo el capítulo, ¿no? Que Cristo viene a buscar su iglesia. Estamos en los últimos tiempos, vemos cómo la moralidad se ha degradado, los valores se han degradado,
el amor se ha enfriado, vemos cómo el mundo, la sociedad, le da la espalda a Dios. Y sabemos que son principios de dolores. Jesucristo habló de su segunda venida y vemos en la Biblia el diario de todo lo que va a ocurrir y que ya está ocurriendo, y que tenemos como fundamento también que Cristo viene a buscar a la iglesia, ¿no? Cristo viene a buscar a todos aquellos que aman al Señor, que aman agradarle, que aman su palabra, que aman su venida. Por eso dice en este capítulo que no nos dejemos mover de nuestra manera de pensar. Por eso el cristiano debe conocer las Escrituras, debe tener bien claro en quién cree, debe tener bien claro cuál es el estilo de vida que Dios nos pide, debe tener claro cuál es la fuente de su enseñanza, las Escrituras como lo vimos, debe tener claro que estamos de paso en esta tierra y que tenemos una vida eterna con Cristo el día que nuestra alma se separe o nuestro espíritu se separe del cuerpo. Por eso es importante saber que el Señor quiere alentarnos con esta palabra para que permanezcamos inamovible, ¿no? Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiere decir que nunca pasa de moda. En lo que Dios creó es sólido, es algo firme, es algo que tiene una base sustentada por Dios, y si nosotros le creemos a Dios, confiamos en Él, vamos a ser bendecidos, vamos a permanecer firmes frente a las circunstancias y vamos a vivir con esperanza, porque sabemos que un día estaremos delante de Él. Que Dios te bendiga.